Señores, retornamos a nuestros estudios de Canal 24 Santo Domingo TV, 69 de UHF, para todo el mundo a través de nuestras redes sociales en @EnfocadoTV. En cualquier lugar donde tenga un celular, una tablet, un iPad, solamente conecta a nuestro canal de YouTube Enfocado TV y puede ver esta entrevista completita y en vivo. Recibimos al licenciado Nicolás Calderón, director general de los comedores económicos. Bienvenido, licenciado. Bueno, muchas gracias, Robert. Gracias al distinguido compañero por esta invitación que nos han hecho y gracias por la oportunidad de permitirnos comunicarle al país a través de este prestigioso medio lo que desde los comedores el gobierno viene realizando en favor de cientos de miles de personas humildes. Hemos visto de muchos años de que usted ya estuvo en el pasado en los comedores, estuvo en otras posiciones y ahora vuelve a los comedores económicos. Y vemos siempre de que usted se mantiene trabajando, siempre en actividades, se mantiene siempre, pero lo vemos como que usted no es de esa persona que sale a decir mucho lo que está haciendo, sino que se concentra en trabajar más. Queremos que usted nos permita a la audiencia de Enfocado dar a conocer todo lo que se está haciendo ahora mismo en los comedores económicos. Bueno, los comedores económicos han estado trabajando desde hace ya año y medio aproximadamente que tenemos nuevamente en el cargo en lo que es la expansión de los servicios de comedores. Sí. Para eso hemos contado con el apoyo del señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, quien nos ha permitido el inicio de algunas nuevas unidades. Por ejemplo, hace un año aproximadamente, la provincia de Independencia, que no contaba con un comedor económico, sí, tiene ya desde hace más de un año el comedor económico de Boca de Cachón, desde el cual nosotros hemos estado dando un servicio a esa comunidad diariamente a más de 800 familias que residen en la zona y que gracias a este servicio que el gobierno pone a su disposición pueden tener garantizada una correcta alimentación diariamente. Pero también en la misma provincia de Independencia, el señor presidente de la República, luego de una visita sorpresa, autorizó la construcción de un comedor en el municipio de Cristóbal, el cual se está realizando de manera acelerada y ya estamos, por ejemplo, a nivel, como dicen, del plato, como dicen, sí, del Inteles, como dicen. Del Inteles, exacto. Y ese comedor, que la construcción va muy bien, viene también a llenar un vacío, una necesidad que existe en la población de Cristóbal, que también pertenece a la provincia de Independencia. Con ese comedor nosotros pensamos cubrir a más de 20.000 personas que viven en esos alrededores, que están por debajo de la línea de pobreza. Pero también en Tierra Nueva, la provincia de Independencia, también el presidente de la República hace poco realizó la visita sorpresa número 129. Sí. Y ahí ofreció los servicios de comedores económicos y desde ese entonces estamos sirviendo a más de 600 familias diariamente alimentos. O sea, el presidente se ha enfocado en darnos el apoyo para poder combatir de manera efectiva el hambre en algunas provincias donde los niveles de pobreza están muy acentuados. Lo mismo está ocurriendo en la provincia Bauruco, en Neiva, y otros municipios, como el caso de Galván, sí, y en el área de los Batey 6, Batey 5, sí, claro, también se está trabajando en construcciones de comedores en esa zona. El presidente de la República y el país es signatario de lo que es lograr para el año 2030 los objetivos del milenio. Sí. Y el primer objetivo es llegar al hambre cero, eliminar el hambre. La erradicación total, total del hambre. Y estamos hablando que el gobierno dominicano ha sido reconocido por la FAO y por esa lucha constante que viene y reduciendo incluso el hambre de un 30.4% que se encontraba a un 15.4%. Nos queda todavía un 15% que debemos de eliminar de aquí al año 2030, pero que el gobierno está enfocado en hacerlo y hemos estado dando los pasos correspondientes para lograr ese principal objetivo de los compromisos asumidos con la ONU. Sí. Entonces el presidente ha estado muy enfocado, visitando continuamente esas zonas y ahí los comedores han estado haciendo un trabajo, pero también aquí en el Distrito Nacional estamos trabajando en lo que es apertura de comedores, lo que decimos expendio en algunos lugares, otros, como el caso del Centro de los Héroes, pensamos abrir próximamente también un comedor a través de un acuerdo que hemos hecho con la Lotería Nacional. Excelente. Y en el mismo edificio donde está la lotería, lo que era el área de cafetería
de la Lotería Nacional. Ahí vamos a abrir un comedor, incluso con aire central para los usuarios y con unas instalaciones de primera, donde las personas se van a sentir como si estuvieran en un restaurante de lujo, pero bueno. Con los precios que los comedores económicos acostumbran, muy baratos, a personas de muy escasos recursos. Estamos hablando del triciclero, el que recoge claro, botellas. Todas las personas que visitan ahí. Exacto, limpiabotas, sin ningún tipo de restricción a ese tipo de gente. Qué bueno. Licenciado, ¿en cuánto anda aproximado la cubierta, una comida para una persona de comedor económico? Bueno, la venta de la ración cocida está a 10 pesos cada unidad. Estamos hablando de un plato de arroz, habichuela, carne, que debo hacer la salvedad que mucha gente que no ha probado el servicio de comedores asocia la calidad con el precio. Y dicen, bueno, una comida de 10 pesos no puede ser buena. No, es una comida buena, nutritiva, con todos los nutrientes necesarios para poder satisfacer la demanda calórica de cada persona. Por ejemplo, un plato de comida a comedores económicos le cuesta lo mismo que a un restaurante privado. Sí. O sea, entre 69 y 74 pesos un plato de arroz, habichuela y carne. Ahora, ¿qué sucede? Que el gobierno lo vende con un precio subsidiado, sin ningún tipo de beneficio, porque el interés del Estado no es ganar, sino en darle el servicio a aquellas personas de escasos recursos que no tienen cómo adquirir alimentos de manera cotidiana que no sea a través de esta modalidad. Y eso los comedores lo tienen bastante claro, y bajo esa línea, bajo ese fundamento hemos venido trabajando y llevando siempre la mano solidaria del gobierno dominicano a esas personas de muy escasos recursos. Ahora mismo, ¿en cuántas provincias está los comedores económicos presentes? ¿Tiene presencia? ¿No tiene presencia? Tenemos presencia en 28 provincias. Hay 4 que aún no tenemos presencia. Como es más fácil mencionar en la que no, sí, en la que tenemos. Sí, claro que sí, vamos a ver. Por ejemplo, en la provincia de Altagracia, en Atomayor, en Peravia, y todavía no tenemos tampoco presencia en la provincia de Sánchez Ramírez, en Cotuí. Esas 4 provincias son las únicas provincias del país en donde comedores no tiene presencia con una instalación de comedor productor, pero estamos trabajando, dando los pasos para tener en cada una de esas provincias también ya una unidad productora que nos permita expandir a zonas vulnerables y barrios pobres de esas comunidades en los servicios de comedores. Es importante saber, porque recuerdo que en su pasada gestión usted puso en marcha un programa especial de alimentación ante situaciones, que con eso trajo consigo lo que fueron las cocinas móviles, que recuerdo que usted fue el pionero en eso. La expansión de esas cocinas móviles, a la fecha de hoy, ¿cuántas tienen en esa condición? No, nosotros tenemos 40, contamos con un inventario de 40 cocinas móviles, las cuales desde aquella época han venido dando un excelente servicio. Claro, Ya estamos entrando en la época, en el momento de ir reemplazando esas unidades por unidades ya nuevas, porque con el uso comienzan los equipos, vamos a decir, a desgastarse, dañarse. Estamos hablando que esos fueron equipos que adquirimos en el año 2009 y se le ha, como dicen en buen dominicano, se le ha sacado el juguito. Me imagino. Porque solamente el papel desempeñado por el gobierno dominicano en el terremoto de Haití y luego el huracán Matthews, tuvimos un papel fundamental. Claro. Y las cocinas fueron utilizadas de manera a máxima capacidad, porque vamos a decir, en el terremoto del año 2010, lo que se trataba era de tratar de evitar, y gracias a Dios se logró, una migración masiva de haitianos hacia el lado dominicano en busca de alimentos. Al nosotros colocar en Puerto Príncipe, en el área de Sonapi, el centro de producción de alimentos, desde allí sirvió como de muro de contención. Incluso yo que visitaba 2 veces a la semana Puerto Príncipe para inspeccionar e involucrarme con el personal en la distribución de alimentos, a veces había tanta gente fuera que durábamos hasta 5 o 10 minutos para penetrar al interior de la zona franca, porque era lleno totalmente, y a veces la gente amanecía en la calle esperando al otro día para comenzar a comer. Sí, y de verdad que nos sirvió de mucha satisfacción haber podido contribuir con el país en ese momento a evitar una situación quizás de inestabilidad política, porque de repente usted recibir una oleada de inmigrantes legales o ilegales en la República Dominicana así de golpe, por un asunto de humanidad, y que cruzando la frontera pudiera haber algún problema y que eso parara en una desgracia y hasta del plano internacional. Para nosotros eso fue motivo de orgullo y de satisfacción, poder contribuir a la estabilidad
política del país. Muy bien, muy bien. Licenciado, es interesante resaltar, porque hemos visto hasta ahora con los pasos como se han venido dando, pero ante las situaciones, las catástrofes, las emergencias, ¿cómo prevén ustedes todos estos operativos que ustedes desarrollan? Porque veo que ante situaciones ustedes montan operativos de distribución de raciones crudas, también cocidas. ¿Cómo organizan ustedes toda esta logística? Bueno, normalmente vivimos siempre en constante coordinación con el COE, con el Centro de Operaciones de Emergencia, con la Oficina Nacional de Meteorología. Y por ejemplo, en el día de hoy, nosotros recibimos tempranito en la mañana el informe de aquellas provincias que se encuentran ya sea en alerta verde, en alerta roja o amarilla. Por ejemplo, hoy tenemos en alerta verde 2 provincias y uno la observa. Pueden haber precipitaciones repentinas, pero uno está preparado y tiene el equipo en QAP. Por si cualquier situación se va de las manos, se desborda una cañada, un río, inunda una zona, entonces nosotros inmediatamente intervenimos sin importar la hora. Los empleados de comedores normalmente se van cuando salen del trabajo con el celular en las manos, no lo apagan, duermen con él de almohada para poder ser efectivos, porque es que muchas veces el dominicano que se ve afectado normalmente es el pobre, el que nada tiene, que trabaja hoy para comer mañana. Cierto. Y entonces esas familias tan pronto se ven afectadas, les crea como un shock, quedan todos, porque de repente a veces lo han perdido todo. Por ejemplo, recientemente tuvimos lo del Rillito La Vega. Ahí nosotros, fue jueves en la noche, ya a las 6 de la mañana teníamos unidades de los comedores económicos en el Rillito dando asistencia. Pero cuando comenzamos a visitar la casa, veíamos que aquellos que tenían colchones, que tenían neveras, que tenían estufa, muchos se dañaron, se la llevó la crecida del río, y entonces el gobierno inmediatamente comenzó a cambiarle esos ajuares por unidades nuevas. Pero en lo que eso llega, entonces los comedores, comienza lo que es la distribución de alimentos cocidos para evitar que las familias se desesperen. Muchas veces están en un lugar seguro, pero si no tienen alimentos, salen a buscar alimentos y puede provocar la pérdida de la vida de ese individuo. Entonces, si tiene los alimentos ahí, esa persona se aguanta a esperar a que todo pase, que ya esté todo en la normalidad para volver a su vida cotidiana. Entonces, es una gran contribución que hace el gobierno en aras de poder mantener segura a esa familia vulnerable. Nosotros, en esas coordinaciones que hacemos como el COE, somos parte del Centro de Operaciones de Emergencia. Habemos unas 22 instituciones que componemos lo que es el COE, pero comedores, Plan Social de la Presidencia, Fuerza Armada, Obras Públicas, INVI, estamos en las instituciones, lo que le decimos de respuesta inmediata. Tan pronto ocurre una situación, al otro día nosotros estamos. O sea, eso está ya coordinado y bien programado. Hay previamente una planificación, que es lo bueno, muy bien. Sí, tenemos un plan preventivo, incluso con los alimentos, todo eso está coordinado. Muy bien, muy bien. Porque siempre vemos cuando pasa una situación fenómeno natural, pues vemos el cambio de los comedores económicos. Lo primero que dicen, y ya llegaron los comedores económicos. Porque es verdad que la gente se desespera cuando tiene, si tú tienes hambre, pues te desespera más. Entonces la alimentación tiene que estar primero, después lo demás los objetos llegan. Sí, porque una gente se acuesta, por ejemplo, esta noche, y ya en la mañana cuando se levanta lo primero el desayuno, normalmente que usted hace, pero porque ya se levantó con hambre, el cuerpo habituado a la alimentación. Pero resulta que esa noche le cambió su situación. Usted no tiene alimento, no tiene dónde conseguirlo, entonces el gobierno tiene ahí una unidad de comedores, dice, no, mira, aquí está la comida, aquí está el alimento, preocúpese por otra cosa. Y eso es lo que normalmente hacemos. La gente a veces no se da cuenta. Por ejemplo, ahí en La Vega, la crecida fue una noche, de jueves para viernes. Nosotros llegamos el viernes tempranito en la mañana, pero nosotros salimos el miércoles de la próxima semana. Hasta que no dejamos el último ciudadano en su casa, con su familia, sano y salvo, y ya con sus equipos y sus jaguares funcionando, nos salimos. Y cuando salimos, le entregamos, hacemos operativos de entrega de raciones crudas, para que la gente dure, aunque sea 3 o 4 días en lo que consigue algo, cocinando alimentos ahí con su familia. Es importante saber, porque vemos todo el trabajo que se hace en determinadas situaciones de emergencia, necesidad y todo lo demás, pero sabemos que ustedes también como institución mantienen unos servicios fijos. ¿A cuáles son esos lugares o instituciones que los comedores también le brindan la comida en la temporada, sea alta o sea baja, siempre de manera habitual? ¿Cuáles son esas instituciones? Bueno, sí, nosotros incluso, el hecho cuando hay
vamos a decir, cambio brusco de situaciones de la naturaleza, no afecta en nada el servicio que de manera ordinaria brinda a los comedores. Nosotros hay instituciones que le damos el servicio, como el caso, por ejemplo, una gran parte de miembros de la Fuerza Armada, en caso de operativos especiales, a obras públicas, todo el personal que tiene que ver con la seguridad vial, el programa de cuando a una persona se le ponche una goma en la carretera o se le daña un vehículo. Excelente. Ese personal, todo a nivel nacional, son alimentados por comedores económicos. Lo mismo también ocurre en algunas escuelas que no están dentro de las tandas extendidas. Tenemos casos, por ejemplo, de algunos ministerios, el caso del turismo, el caso del MAC. Próximamente estaremos trabajando también con el personal del Ministerio de Planificación y Economía. Y hay muchas más instituciones. ¿Las cárceles todavía ustedes le ofrecen también las comidas? No, desde el año 2012 los comedores dejó de suplirle los alimentos a las cárceles. Estuvo supliéndole hasta los últimos meses que yo estuve en el 12 en comedores. Luego parece, no sé, que hubo un desacuerdo entre tanto la administración pasada como el pasado procurador. Entonces el acuerdo finalizó y desde ese momento los comedores no tienen responsabilidad con lo que es la alimentación de las cárceles. Muy bien, muy bien. Yo creo que hemos hablado bastante de los comedores económicos. Yo creo que hemos abarcado lo que ha sido necesario. Si alguna cosita se nos pudiera quedar, yo creo que muy poca. Pero Nicolás Calderón es el administrador general de los comedores económicos, pero también es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central, ¿no es así? Sí, así es. También sería bueno hablar un poquito de política, cómo ve el accionar, cómo ve avanzar este Partido de la Liberación Dominicana ya luego de todo este proceso y lo que viene para el futuro en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ve esto? Bueno, en el PLD lo que se vislumbra es que en el año 2020 nuevamente retendrá el poder. Y todas las probabilidades, todo lo que indica es que el PLD ganaría en una primera vuelta de manera holgada frente a sus adversarios, el caso, por ejemplo, de los partidos, el PRM o cualquier otro partido de oposición que esté en la contienda electoral. El PLD se ha vuelto, vamos a decir, un sentimiento del dominicano, y más que un sentimiento, una marca que simboliza lo que es el progreso, el desarrollo del país. Estamos hablando que en los gobiernos del PLD es que el país ha logrado mayores niveles de desarrollo. En ningún tramo de la historia se había registrado tanto crecimiento económico y tanta, vamos a decir, ejecutorias positivas en favor de una población como se ha hecho en los gobiernos del PLD. Comenzando, por ejemplo, con lo que es el sistema educativo. La República Dominicana ha tenido una transformación con lo que es la educación. Vamos a decir, antes y después de la implementación del 4%, la República Dominicana ha cambiado mucho. Tenemos, por ejemplo, programas como el Plan Nacional de Alfabetización, donde hemos ya alfabetizado por encima de las 400.000 personas, de unas 800.000 que habían. Ya estamos llegando a las 500 y tantas. En el sistema educativo, por ejemplo, el sistema de programa de tanda extendida, que ha logrado abarcar a más de 2 millones, 3 millones de estudiantes, a quienes se les da desayuno escolar, se les brinda un almuerzo y una merienda escolar. Que eso refuerza lo que es la labor del maestro, del docente, porque puede dedicarle más tiempo y sin mayores distracción o dilación para el estudiante, se puede concentrar en aprender, que al final entonces tenemos un producto mejor terminado en cuanto al estudiantado. Y esos son logros que en lo inmediato la gente quizás no perciba, pero se está sembrando desde ya lo que es una nueva generación. En 20 años usted verá que el estudiante que salga de las escuelas públicas va a ser superior a lo que hoy en día estamos obteniendo. Pero también a través de los gobiernos del PLD se ha logrado modernizar todo el sistema vial de la República Dominicana. Por ejemplo, usted sale hacia el este. Yo recuerdo en mis tiempos pequeños, cuando era niño, nos mandaban, por ejemplo, a la familia a San Francisco de Macorís. Y yo recuerdo la autopista Duarte, una autopista Duarte de 2 carriles en ambas direcciones. Y para llegar a San Francisco de Macorís eran 4 o 5 horas. Ahora usted sale a San Francisco de Macorís
Y bueno, por el entamponamiento se puede tomar un tiempecito, pero después que usted coge carretera, en 1 hora, hora y 15 minutos, usted está en San Francisco de Macorís. Pero lo mismo hacia el este. Por ejemplo, usted antes de salir desde Santo Domingo hacia Higüey, usted lo pensaba 2 veces, porque era un viaje del día completo. Sí, claro. Ahora usted ve que la gente comunal le dice, déjame ir a Punta Cana, y vuelvo ahorita. La gente va en la noche va a Punta Cana. Sí. Y retornan, sí, claro. A veces yo tengo amigos que pienso que viven allá, porque salen a las 6 de la tarde y en la noche yo lo veo en la mañana temprano. Sí. O sea, el PLD ha transformado el Diario del Dominicano, pero también, por ejemplo, en el año 1996, cuando el PLD asume el gobierno, la riqueza, toda la riqueza del país, apenas rondaba, y me refiero, por ejemplo, al presupuesto nacional, midiéndolo a nivel de presupuesto, eran 26 mil millones de pesos el presupuesto. Hoy en día, en los gobiernos del PLD, estamos hablando que ese presupuesto pasó de ser de 26 mil millones de pesos a 814 mil millones de pesos. O sea, el país desde su fundación, desde el año 1844 al 1996, pudo lograr acumular una riqueza de 26 mil millones de pesos. Estamos hablando de unos 16 mil millones de dólares, 16 mil a 18 mil millones de dólares de PIB. Y hoy en día tenemos por encima de 70 mil millones de dólares el PIB, y estamos hablando de 814 mil millones de pesos el presupuesto nacional. O sea, el presupuesto creció en la administración del PLD 33% más. Sí. Pero vemos cómo la República Dominicana se ha transformado. El país, por ejemplo, Santo Domingo se ha vuelto una metrópoli, Santiago ya es otra metrópoli. Usted va, por ejemplo, a los principales polos turísticos y usted siente el desarrollo, siente los niveles de, vamos a decir, la economía, cómo circula en cada ciudad. O sea, nosotros hemos dejado de ser... Podríamos decir que en cuanto a lo que es la modernización que ha llevado el PLD, ha podido cumplir con lo que se ha propuesto. Ahora bien, pero hay una parte social que muchos lo vemos tal vez como el desarrollo que tendría ya la parte política, una nueva ley de partidos políticos. ¿Cree usted que en esta legislatura será posible aprobar esa ley? Miren, yo entiendo que sí, y hay que hacer todo lo posible porque el Congreso pueda aprobar una ley de partido que le permita al sistema de partido tener, vamos a decir, un tercer imparcial, porque es que la realidad es que se han perdido los árbitros en todos los partidos. Sí. Ya, por ejemplo, nadie cree en nadie y es necesario tener un árbitro. El caso, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, que es la llamada a ser el árbitro de todos los procesos. Y entiendo que el país tiene ahora mismo esa oportunidad de poder consensuar una ley de partido y poder entonces ponerla en vigencia y que eso pueda salvar lo que podríamos decir sería una gran crisis que afecte gravemente el sistema político dominicano. ¿Cree usted que será necesario que el doctor Leonel Fernández y Danilo Medina pudieran sentarse en la mesa para poder llevar la armonía que ellos han tenido siempre para la aprobación de esta ley? Yo entiendo que sí, y de hecho es necesario, se impone. La razón nos dice de que la cordura y el buen tino, el buen juicio de ambos líderes se impondrá, ya que ninguno de los dos están tan lejos uno del otro. Sí. O sea, el punto, por ejemplo, el presidente Medina promueve una ley en la que se trabaje con primarias abiertas y simultáneas. Sí. El presidente Fernández lo que ha dicho es que entiende que no debe de ser producto de una ley que imponga al sistema completo político elecciones primarias abiertas y simultáneas, sino que dejen a los partidos en libertad. Que la ley, cada partido decida qué día quiere hacerla y con qué modalidad, ya sea por aclamación, ya sea con padrón abierto, ya sea con padrón cerrado, o sea, es sentarse, beberse un cafecito y ver toda la... El punto intermedio ahí. Punto intermedio. Sí, sí. Lo que coinciden todos que sea la Junta Central Electoral que sí supervise. Sí, claro. A las primarias. Claro, claro, y yo creo que al final habrá un acuerdo y eso... va a redundar en beneficio del sistema político. No todos piensan siempre igual en las agrupaciones políticas, siempre hay divergencias y de eso es que se nutre la democracia. Sí.
¿verdad? De las diferentes ideas. Sí, es así. Señores, se nos ha agotado el tiempo, lamentando, faltó todavía mucho tiempo para conversar con el licenciado Nicolás Calderón, pero muy interesante, muy buena entrevista, licenciado. A usted las gracias por su tiempo, sabemos que sacarlo de su oficina no es una tarea fácil, pero gracias por ofrecernos estos minuticos para la gente de Enfocado. A usted muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes. Señores, hasta mañana, a las 5 de la tarde, una cita nuevamente, Canal 24 y 69, UHF para todos ustedes y @Enfocado TV. En breves minutos tendremos esta entrevista completita en nuestras redes sociales para todos ustedes. Hasta mañana y muchas gracias.